Comenzamos de este modo nuestro curso Citología Exfoliativa y de la Reproducción 2022. Empezaremos abordando los temas reproductivos, en esta semana los referidos al factor masculino y en la próxima al factor femenino. Existen dos fenómenos que dan el marco conceptual para entender muchos de los problemas que vemos en la clínica de pacientes que consultan por infertilidad. Uno es el proceso de espermatogénesis y otro es el de capacitación. Esos serán los dos temas que abordaremos en esta clase. La espermatogénesis ocurre en el testículo. Esto es simplemente un esquema de la anatomía, una parte de la anatomía del tracto reproductor masculino. Vemos entonces a los túbulos seminíferos, donde el espermatozoide finalmente va a adquirir ese formato tan particular de esta célula tan especializada, que una vez formado va a pasar a la red testis y por allí a los conductos deferentes, llegando finalmente al epidídimo. El epidídimo es un sitio clave para la formación de los espermatozoides. Aquí los espermatozoides terminan de madurar y adquieren movilidad. Una vez que esto se ha cumplido, pasan a través del conducto del vaso deferente y siguen su camino para encontrarse con la secreción de las principales glándulas anexas, próstata y vesícula, y ser emitidos a través del proceso de eyaculación. En esta imagen ven la estructura del testículo. Por un lado, los túbulos seminíferos, donde ocurre el proceso de espermatogénesis, e intercalado entre los túbulos seminíferos las células de Leydig, que son las células productoras de andrógenos que regulan todo este proceso del que estamos conversando. Acá vemos un esquema del túbulo seminífero. Por un lado tenemos, como siempre, vamos a ver en todos los epitelios que vayamos a ver a lo largo de este curso, la membrana basal. Y sobre ella encontramos a las espermatogonias, que son las células madre de todo este epitelio. Pero ¿cuáles son los grandes protagonistas de todo este esquema? Las células de Sertoli. Son estas células grandes que atraviesan todo el espesor del túbulo seminífero y que en alguna medida son las que van alojando a las células en sus distintos estadios. Lo muy interesante de todo esto y que quiero que vean es que las células de Sertoli están estrechamente conectadas unas con otras y forman la llamada barrera hematotesticular, que es una barrera tan estrecha como la barrera hematoencefálica. Esta estructura histológica tiene relevancia importante a la hora de pensar en el factor inmunológico en esterilidad. Es un tema que vamos a abordar en una de las últimas clases de este curso, y también en el tratamiento de neoplasias. Fíjense que las espermatogonias están debajo de esa barrera hematotesticular. Es por eso que en algunos casos en pacientes que padecen de cáncer de testículo, piensen que el cáncer de testículo, igual que las leucemias y los linfomas, son las enfermedades más frecuentes en los hombres en edad reproductiva. Sin embargo, los tratamientos por quimioterapia o por radioterapia muchas veces no afectan, gracias a esta barrera, a las células madre del epitelio, por lo cual
en muchos de los casos la espermatogénesis puede renovarse una vez finalizado el tratamiento. Pasamos entonces claramente al proceso de espermatogénesis. Sé que lo vieron en otras áreas, pero acá es importante retomar estos conceptos para que puedan entender muchas de las cosas que nos ocurren en la clínica. Por un lado tenemos la célula madre de todo este epitelio, que es la preespermatogonia. El tema de célula madre lo vamos a ir desarrollando a lo largo de todo nuestro curso, pero fundamentalmente el concepto es que una célula madre es aquella que es capaz de autorreplicarse y también diferenciarse. ¿Y a qué se va a diferenciar? Se va a diferenciar primero a la espermatogonia de tipo A, que por mitosis va a dar lugar a la espermatogonia tipo B, que va a entrar directamente en el proceso de meiosis. El proceso de meiosis, como todos ustedes saben, tiene dos etapas. La meiosis 1, que es un proceso de más larga duración, donde el material genético se encuentra duplicado y donde ocurre el intercambio de material genético entre espermátides no hermanas, entre cromátides no hermanas. Finalmente pasamos a la meiosis 2 y nos vamos a quedar con células haploides que van a sufrir un proceso de transformación denominado en su conjunto espermiogénesis, y de eso vamos a conversar en unos minutos. La primera división meiótica tiene, como les decía, es la más prolongada y aquí ocurre el intercambio de material genético entre cromátides no hermanas. En una primera etapa, en la etapa del leptotene, hay un enfrentamiento entre los cromosomas homólogos. Luego, en la etapa de cigotene, hay un inicio del proceso de la sinapsis y todo esto puede ser observado a través de estudios de microscopía electrónica. Les comento que todas estas imágenes las he tomado del libro del Dr. Kirschenbaum. El Dr. Kirschenbaum fue el creador de nuestra cátedra. Él trabaja en los Estados Unidos, ha sido un gran colaborador nuestro y siempre nos ha dado un gran apoyo a todo lo que es nuestros trabajos, todo lo que son nuestros trabajos de investigación. Aquí vemos un esquema general donde vemos digamos, las distintas etapas de la meiosis 1, el leptotene, cigotene, paquitene, diplotene y diacinesis en su totalidad y en el lado izquierdo las moléculas que pueden ser empleadas como marcadores importantes para poder realizar el estudio del seguimiento de estos procesos de la espermatogénesis. Entonces, esquemáticamente empezamos con una célula que es el espermatocito 1, que
además es muy interesante porque también la podemos visualizar en las muestras de eyaculados. Las muestras de eyaculados muchas veces, o sea, aparte de los espermatozoides, nos vamos a encontrar con células no espermáticas y de eso van a hablar mucho en los trabajos prácticos. Esas células no espermáticas pueden ser de la línea germinal o pueden ser células infecciosas e inflamatorias o pueden ser células también del resto del tracto genital masculino, y a eso me refiero, digamos, a células que provienen de la próstata o vesícula seminal, pero si nos abocamos al estudio de las células germinales, en las muestras, en los extendidos de eyaculados, nos vamos a encontrar con células a veces grandes que tienen su material genético claramente visible, y estos son los espermatocitos 1, que como les dije y como saben que la etapa de la meiosis 1 es una etapa prolongada, los vamos a poder visualizar fácilmente al microscopio. ¿Y qué significa esto? Bueno, un número pequeño o digamos reducido de células germinales es digamos un hallazgo normal, pero si la producción de células germinales se encuentra exacerbada, esto es una llamada de atención porque nos está evidenciando que algún problema de la espermatogénesis está ocurriendo, o sea que esas células que normalmente deberían transformarse en espermatozoides se han detenido y se han detenido y no han continuado su proceso natural. Entonces, el espermatocito 1 lo vamos a ver en el eyaculado. El espermatocito 2 ya no lo vamos a ver porque tiene una vida efímera y podemos encontrarnos con espermátides en distintas situaciones. La espermátide ya es haploide y finalmente va a ocurrir la espermiogénesis con la formación del espermatozoide que pronto les voy a comentar. Entonces, pasamos de una célula redonda a una célula altamente polarizada. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos la célula redonda con el núcleo y se va a polarizar. ¿Eso qué quiere decir? Que por un lado, el aparato de Golgi va a ir a una parte de la célula, y por otro lado las mitocondrias se van a orientar hacia el lado opuesto. Se van a formar así dos anillos, el acrosoma, el acropraxoma y el manchete. El manchete es el que va a dar lugar a la cola, y ahí es donde se van a ubicar los dos centríolos. Los centríolos son los que dan origen a, vamos a tener un centríolo proximal que va a estar en el aparato de unión cabeza-cola, y vamos a tener un centríolo distal que es el que va a originar a la estructura de la cola. Acá vemos como siempre les decía, todas estas imágenes, todos estos procesos han sido estudiados a través de ciertas herramientas como el microscopio electrónico. Acá vemos una imagen de una célula vista con un microscopio electrónico, y vemos claramente cómo se comienza a polarizar la célula, cómo se empieza a ver la estructura del aparato de Golgi en una parte de la célula, y eso va a generar el acrosoma. En esta imagen vemos también que no solamente por microscopía electrónica podemos estudiar este proceso, sino también por técnicas como la coloración de Paz, donde colorea el contenido del material acrosómico, ya que acá lo vemos en las flechas como este proceso puede ser estudiado con técnicas de inmunocitoquímica.
Les decía que por un lado se va a formar el acrosoma, pero por otro lado se va a formar la cola. Y aquí entonces quisiera detenerme para pensar en algo que atraviesa a toda nuestra asignatura, que es la estructura del citoesqueleto y fundamentalmente las moléculas de actina, que son las que le van a dar forma a las células y las que van a formar esos caminos que son, digamos, lo que serían un edificio, la construcción de un edificio como andamios que permiten el transporte de ciertas proteínas que finalmente van a permitir que se forme la estructura central de la cola, que está constituido por 9 pares periféricos de microtúbulos y un par central, unidos por distintos puentes de anexina, de lineína, cuya estructura y funcionalidad depende claramente la capacidad de movilidad de los espermatozoides, un tema que es sumamente relevante a la hora de pensar en los pacientes que consultan por infertilidad. Uno de los trabajos que escribimos ya en el 2003, que es una recopilación de lo que ocurría en nuestros pacientes, se denomina estudio de astenosospermia, un estudio de una gran población, ha sido múltiples veces citados, y esto, digamos, está muy asociado con la funcionalidad y la estructura de la cola del espermatozoide. Piensen que la astenosospermia, que es la falta de movilidad, es la patología más frecuente que observamos en la clínica. Como les decía, acá tenemos en la imagen de la izquierda es el núcleo y ya la célula polarizándose, y en la imagen de la derecha un esquema donde vemos la estructura de actina y las proteínas motoras que van llevando el cargo necesario para la constitución de la cola del espermatozoide, y en la parte central la estructura central formada por los microtúbulos, los pares de microtúbulos periféricos y el par central. Bueno, finalmente entonces vamos a tener el espermatozoide completamente formado, la cabeza con el material nuclear y rodeada en su parte apical por el acrosoma, el capuchón acrosomal. Y en el lado opuesto tendríamos el aparato de unión cabeza-cola, donde también fue altamente estudiado por todo nuestro grupo de trabajo. Piensen que es el espacio de unión y en alguna medida es el timón para el movimiento de los espermatozoides. Si este aparato de unión se encuentra dañado, por ejemplo, por un efecto del estrés oxidativo, el estrés oxidativo es digamos, un fenómeno molecular que es normal en toda, o sea, la producción de especies reactivas del oxígeno es normal en el funcionamiento de todas las células, pero existe siempre digamos, un efecto contrario que evita que los radicales libres afecten a la estructura y la función de la célula. El estrés oxidativo en principio va a afectar a las membranas y si este se encuentra exacerbado también al material genético, y de eso también vamos a hablar en una de las últimas clases en las que veamos las técnicas complementarias empleadas en el laboratorio de fertilidad masculina, y hablaremos de la prueba de túnel. Como les decía, el aparato de unión cabeza-cola es fundamental porque si se encuentra dañado,
el espermatozoide va a adquirir una movilidad muy particular, empieza, digamos, el movimiento es como de un limpia parabrisas, no se encuentra alineado y en algunos casos extremos ocurre que la cabeza se desprende de la cola y podemos llegar a ver en muestras eyaculadas colas y cabezas sueltas, y eso tiene que ver con un daño que ha ocurrido en el aparato de unión cabeza-cola. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, muchas veces cuando se piensa al espermatozoide se cree que es una célula que solo transporta material genético, cosa que es un error grave porque además el espermatozoide aporta el centríolo que es necesario para las primeras etapas de la división mitótica del embrión una vez formado. Así que lo que se ha visto que pacientes que tienen alterado el aparato de unión cabeza-cola y más que nada la función del centríolo pueden también tener fallas en los procesos de fertilización. Pasamos entonces a describir la cola, y en la cola tendríamos un eje central que es la estructura de los microtúbulos, 9 pares de microtúbulos periféricos y un par central, que de acuerdo a la parte de la cola a la que nos refiramos va a estar acompañado o va a estar libre de otras estructuras. Si pensamos en la pieza media, esta estructura está rodeada de las fibras densas, pero por sobre todo de una estructura constituida por las mitocondrias. Las mitocondrias son las que van a dar el soporte para obtener la energía. Si bien el espermatozoide puede obtener también energía por glucólisis, las mitocondrias son las que le permiten obtener también la mayor, digamos, gran parte de la energía con la que se mueven los espermatozoides. Entonces, pasamos de la pieza media a la pieza principal y en la pieza principal ya no vamos a ver si lo próxima, acá se ve más claramente. Entonces en la pieza principal ya no vamos a tener las mitocondrias, pero sí vamos a tener las fibras densas y de una estructura que comienza a aparecer es la vaina fibrosa. Y la vaina fibrosa es el espacio donde ocurren las principales vías de señalización de las que vamos a hablar luego, que intervienen en el proceso de capacitación. Finalmente, en la parte terminal de la cola, solamente vamos a tener la estructura de los microtúbulos. Bueno, ahora les pido que en lo posible tomen un lápiz y un papel y miren el video que les indico a continuación. Muchas veces una imagen da cuenta mucho más claramente de lo que las palabras pueden hacerlo, y por eso es que me pareció interesante que puedan ustedes ver este fenómeno en funcionamiento para que puedan entender en su mayor alcance de qué estamos conversando. Entonces,
Una vez que han anotado todo, me gustaría focalizarme en esta pregunta. ¿Qué funciones debería cumplir el espermatozoide para garantizar el éxito en una fertilización? Piensen que lo que nos distingue a nosotros de otras asignaturas es la clínica. Y acá no es que vamos a estudiar el proceso de meiosis o de capacitación simplemente por entenderlo, obviamente que sí lo vamos a tratar de entender, pero más que nada lo vamos a pensar en relación directa con los pacientes que consultan por infertilidad. Nuestros pacientes quisieran que nosotros le digamos si son fértiles o no. O sea, muchas veces me ha pasado de pacientes que se me acercan y en el momento en que yo recibo las muestras me dicen, bueno, yo quiero saber si soy fértil o no. Y la verdad es que esa pregunta nunca la vamos a poder contestar desde el laboratorio y solo la respuesta la va a tener si logra el embarazo y si logra un bebé sano nacido a término. En el laboratorio solamente podemos hacer algunas aproximaciones y de eso se trata el laboratorio andrológico. El espermatozoide debería moverse, debería capacitarse, debería hiperactivarse, sufrir la reacción acrosomal, liberar enzimas capaces de denudar al óvulo, finalmente fusionárselo con la membrana del ovocito, facilitar la liberación del calcio del ovocito, decondensar su cromatina, realizar el cambio de protaminas por histonas, realizar la singamia y formar los usos mitóticos. Vamos a detenernos, como yo les decía, esto es como una película de la que tenemos algunas fotos y que con ellas tratamos de reconstituir todo este proceso, que obviamente estamos bastante lejos de poder hacerlo en su totalidad, porque hay muchas cosas que ocurren in vivo y que si bien se pudieron desentrañar con ciertos modelos de análisis y de experimentales, no se pudieron desentrañar en su totalidad. Y nos vamos a focalizar en algunos de estos temas que enumeré en las diapositivas anteriores, que son la capacidad de capacitarse, de hiperactivarse, de sufrir la reacción acrosomal y de liberar las enzimas capaces de denudar al óvulo. El proceso de capacitación fue descrito por los años 1950, o sea, ya en el siglo pasado, y acá se pensaba que el espermatozoide necesita del tracto femenino para que esto ocurra. En el tracto masculino ocurre el proceso contrario, el proceso de decapacitación. ¿Qué quiere decir esto? El espermatozoide se llena de colesterol. El colesterol, como que ocurre con las arterias y las venas, lo que hace es rigidizar a las células. Y lo que hace en el caso del espermatozoide es rigidizar al espermatozoide. ¿Por qué necesita estar rígido? Bueno, porque es una célula que tiene que hacer un largo trayecto y para eso tiene que estar compacta, tiene que estar entera. Por eso el material genético sufre también algunos cambios epigenéticos. Las histonas son reemplazadas por protaminas y eso a través de puentes disulfuro permiten una mejor compactación y estabilización del material genético que debe ser decondensado solo al momento de encontrarse con el óvulo. En el tracto femenino ocurre el proceso opuesto y que comienza
con la liberación de ese colesterol con el que viene el espermatozoide desde el tracto masculino. Entonces, vamos a abocarnos ahora a la segunda parte de la clase, que es el fenómeno de capacitación, que implica la hiperactivación, la reacción acrosomal y la liberación de enzimas capaces de denudar al óvulo. Entonces, acá tenemos un esquema de una membrana, esto lo han visto también en distintas asignaturas. Tenemos los fosfolípidos con su estructura polar y no polar, que hace a la funcionalidad de todas las membranas celulares. ¿Qué es lo distintivo de la membrana del espermatozoide? Esto que les comentaba antes, es una membrana que tiene que estar rígida al momento de que el espermatozoide haga este largo viaje desde un individuo a otro, y vemos en verde la estructura de la imagen del colesterol intercalado entre los fosfolípidos de las membranas. En la parte superior izquierda vemos, por un lado, un espermatozoide intacto. En la segunda imagen vemos que ya la membrana acrosomal, ciertos cambios a nivel de la membrana plasmática, y finalmente vamos a ver que hay una fusión entre la membrana plasmática y la membrana acrosomal externa, que lo que va a producir es la liberación del acrosoma, la liberación del capuchón acrosomal, con la concomitante liberación de las enzimas que esta estructura contiene, que va a permitir denudar a las estructuras ovocitarias. Todo esto está francamente orquestado por un sistema de señales que también fue descrito al momento de entender el proceso de capacitación. El espermatozoide es una célula muy particular que, si bien tiene material genético, este está sumamente compactado, y no hay esto también se puso en duda en los últimos, no en duda, pero sí se aparecieron RNA mensajeros en el espermatozoide, pero bueno, este es un tema en particular. Lo muy interesante es que el espermatozoide tiene que cumplir con todas estas funciones, y lo hace simplemente a través de cambios que no involucran la síntesis de nuevas proteínas. ¿Y cómo lo hace? Fundamentalmente porque tiene una adenilato ciclasa, ahí la vemos en verde, la adenilato ciclasa soluble, una adenilato ciclasa soluble que es propia del espermatozoide y que es muy diferente a otras adenilatos ciclasas del cuerpo. Es una adenilato ciclasa soluble y es dependiente de calcio y de bicarbonato.
gracias a la entrada de calcio a través de CAT-sperm y de bicarbonato, se activa la adelinato ciclasa soluble, aumenta el pH intracelular del espermatozoide y se activa así una cascada de señales que activan en principio la proteína quinasa A, que como les decía se encuentra en la vaina fibrosa del espermatozoide. Por eso es tan importante relacionar la estructura con la función, con todos los aspectos moleculares y todos los aspectos del citoesqueleto en que vamos a ir hablando, y de eso se trata un poco toda nuestra materia. O sea, son señales, tanto en cáncer como en reproducción vamos a ver señales que producen modificaciones en el citoesqueleto y que finalmente van a afectar la función de las células. En este caso, entonces, todo esto comienza con el eflujo de colesterol. Y entonces en el tracto femenino vamos a tener aceptores de colesterol. Esto quiero que presten especial atención, porque del conocimiento de la fertilización natural es que se basan todas las estrategias para la fertilización asistida. Entonces, vamos a esto que hace el tracto femenino, que es capturar el colesterol, lo vamos a tener que hacer in vitro si queremos mimetizar el proceso de fertilización in vitro. El proceso de capacitación puede ser pensado como que tiene eventos rápidos y eventos más lentos, y los eventos más lentos son los que involucran el movimiento hiperactivo, la fosforilación de proteínas en tirosina y la liberación del capuchón acrosómico. Acá vemos este mecanismo todavía mucho más complejo. Todos estos modelos surgen de experimentos realizados en animales, fundamentalmente en ratones, y quien ha tomado un rol fundamental en todo esto es un investigador argentino que vive hace muchos años en los Estados Unidos, es el doctor Pablo Visconti, que ha desentrañado muchos de los mecanismos que hoy se conocen como ocupar un rol fundamental en el proceso de capacitación. Esto parece bastante complejo y de hecho lo es, y de hecho cada vez aparecen más aportes desde la investigación básica para armar todo este gran rompecabezas que finalmente permite explicar el proceso de capacitación. Hace muchos años lo escuché al doctor Pablo Visconti que relataba una experiencia que tuvo muy llamativa en su laboratorio. Vino a visitarlo el doctor Yanagimachi. Yanagimachi es también, digamos, quien puso las bases moleculares de todo el proceso de capacitación, y le sugirió a Pablo que colocara en las muestras incubadas de espermatozoides un ionóforo de calcio. Con lo cual lo que ocurrió inmediatamente fue la inmovilización total de los espermatozoides. Finalmente le solicitó que lavara los espermatozoides, con lo cual los espermatozoides adquirieron nuevamente movilidad y fueron capaces de fertilizar a ovocitos. Digamos, Pablo Visconti en esta situación se sintió, él comentaba risueñamente que si no hubiese sido Yanagimachi quien le hubiese solicitado realice estos experimentos, de ninguna manera lo hubiese hecho, porque en parte parecía como que invalidaba todos sus estudios, pero en realidad no hace más que afirmar todos esos estudios, porque lo que es clave en este proceso de capacitación es un tenor sumamente puntual, sumamente regulado del contenido de calcio, que solamente puede ser realizado a través de todo este sistema de cascada de señales que él fue describiendo. Así que bueno, finalmente todo este sistema de cascadas lo que
únicamente hace es que haya un tenor adecuado de calzo necesario para que tanto la hiperactivación como la reacción acrosomal tengan lugar. Acá también otro esquema, y acá no quiero que tampoco se abrumen con tantas palabras, o sea, hemos entrado en una etapa donde lo molecular toma especial importancia y a veces vamos perdiendo, o sea, con tantas siglas vamos perdiendo ciertos conceptos que son importantes que queden absolutamente claros. Y acá quiero que pongan especial atención en una molécula de la que ya hablamos y la vamos a ir hablando en distintas clases nuestras, que es la molécula de actina. La molécula de actina puede estar como monómero o puede estar como polímero, y de acuerdo a cómo se encuentre será la estructura que la célula va a adquirir. Entonces tenemos en la parte A la primera etapa del inicio de la capacitación, donde la molécula de actina está polimerizada. ¿Y eso por qué? Porque bueno, ha ocurrido el flujo de colesterol, la entrada de bicarbonato, la activación de la adenilato ciclasa soluble, de la proteína quinasa A y la inhibición del gelsolín. El gelsolín es una molécula que interviene en la depolimerización de la actina. Finalmente, cuando estamos próximos a la fusión de la membrana acrosomal externa y la membrana plasmática, ocurre la activación del gelsolín y la depolimerización de la actina, lo que facilita la liberación del capuchón acrosomal. O sea, todo esto no es, digamos, una cuestión, con esto lo que quiero llevarlos a pensar, que todo esto es un sistema muy orquestado donde las señales químicas se asocian a la estructura del citoesqueleto y finalmente a la función del espermatozoide, que es lo que nos interesa a nosotros en la clínica. El doctor Pablo Visconti, junto con otros dos referentes, que son el doctor Darío Graf y el doctor Mario Buffone, también son investigadores argentinos, han propuesto que, dado que hay dos funciones, una que ocurriría en la cabeza, que es la reacción acrosomal, y otra que ocurriría en la cola, que es la hiperactivación de la movilidad espermática, tendrían dos mecanismos regulatorios diferentes. Todo lo referido al movimiento hiperactivo estaría relacionado con la adenilato ciclasa soluble, mientras que habría una adenilato ciclasa transmembrana que regularía los procesos de reacción acrosomal. Este modelo fue propuesto y no fue, o sea, tuvo sus controversias. Lo que quiero es que se queden finalmente con la parte B de la imagen, donde esto sí es sabido, y lo comenté en las diapositivas anteriores, que la intervención de la adenilato ciclasa soluble. En nuestro programa de fertilización asistida pudimos determinar las proteínas fosforiladas en tirosina y vimos que aquel paciente que logró el embarazo tenía un incremento en el tiempo de la fosforilación de proteínas en tirosina. Nuestro laboratorio, como les dije en las palabras inaugurales, es netamente un laboratorio que contamos con microscopios y empleamos
en muchos de los casos técnicas de inmunocitoquímica. Acá vemos en la imagen de la derecha con flechitas gruesas las colas de los espermatozoides marcadas con un anticuerpo antiproteína fosforilada en tirosina en tiempos overnight. O sea que la fosforilación de proteínas en tirosina va aumentando paulatinamente con el tiempo y es máximo digamos a las 24 horas. Bueno, y un tema que a mí en particular me agrada es el tema del movimiento hiperactivo. Hoy en día el laboratorio andrológico no escapa a los conceptos que se tienen de el laboratorio bioquímico clínico general. Y esto tiene estrictos controles, digamos, de los métodos que utilizamos. Los métodos tienen que ser validados, tienen que ser reproducibles, tiene que existir programas de control de calidad y por eso van a tener un trabajo domiciliario donde van a mimetizar en parte lo que hacen nuestros laboratorios asociados, los que tienen el programa de control de calidad. Hace ya algunos años contamos en el laboratorio con un sistema asistido por computadora. Tenemos la posibilidad de grabar las imágenes que observamos al microscopio y después este sistema tiene un software que permite calcular la velocidad lineal, la velocidad angular, la frecuencia de batido de la cola, la amplitud lateral de la cabeza. El gran desafío actual es atribuirle a todos estos valores cinéticos un valor clínico. Y creo que nosotros hemos podido caracterizar un parámetro que nos resulta importante a la hora de evaluar el proceso de capacitación, que es el movimiento hiperactivo. Quien definió el movimiento hiperactivo fue Yanagimachi en el año 1969. Él lo vio en ratones, como les comentaba, es fundamentalmente el modelo que se utilizó para estudiar todos estos procesos y después lo empezó a ver también en otros animales. Cuando intentó verlo en humanos se quedó sorprendido porque le pareció que este fenómeno no ocurría en humanos. Finalmente se vio que esto sí ocurría en humanos, pero que no era tan evidente como ocurría en animales y que solamente un 20% de los espermatozoides adquirían este movimiento en situación capacitante. Como les decía, este movimiento solamente puede ser caracterizado con un sistema asistido por computadora del que les hablé hace algunos minutos. Entonces, el espermatozoide tiene un movimiento y cuando ingresa al tracto femenino puede quedar alojado en las criptas del cuello uterino hasta por tiempos que pueden superar la semana. Esto es interesante por aquellas chicas que se cuidan solamente con los días del ciclo. Muchas veces espermatozoides quedan alojados en las criptas y van subiendo en oleadas y tienen hasta una semana de vida en las criptas del cuello uterino. Finalmente los espermatozoides, una vez liberados, van a acercarse a las proximidades del óvulo, donde van a adquirir entonces estas habilidades, la de adquirir el movimiento hiperactivo y sufrir la reacción acrosomal. Como les muestro en la imagen de la izquierda, todo esto regulado por un sistema de señales de los que les hablé previamente. Entonces, el espermatozoide tendría un movimiento activado y un movimiento hiperactivado
que es el que vemos en la imagen de la derecha. El movimiento hiperactivado es un movimiento como en latigazo, muy poco progresivo, pero muy enérgico, que tiene dos momentos, un momento muy activado y un momento de transición. Acá lo vemos, el movimiento, la imagen de la derecha superior, el movimiento de un espermatozoide que clasificaríamos como un movimiento progresivo o, de acuerdo al último manual de la OMS, un movimiento de tipo A. Y en la parte inferior el movimiento hiperactivo. El movimiento hiperactivo tiene dos momentos, un momento de transición y un momento hiperactivo que tiene esa estructura como de estrella que es claramente visible. De acuerdo a la profundidad de la cámara que nosotros utilicemos, vamos a poder visualizar uno u otro movimiento. Y como yo les decía, en el espermatozoide humano, el movimiento hiperactivo se da solamente en un 20% de las muestras capacitadas, y pudimos caracterizar cinéticamente este movimiento hiperactivo de transición que ahora estamos incorporando también al informe de nuestros pacientes. Hemos podido calcular el porcentaje de espermatozoides hiperactivos a la hora en un grupo de hombres con fertilidad probada, y entonces lo proponemos como una nueva prueba funcional, estandarizada, validada y reproducible, ya que se trata de una prueba que no es artesanal ni operador dependiente. La fertilidad humana no escapa a la salud general de los pacientes, y con esto solamente, bueno, en otro momento capaz lo voy a describir más en detalle, pero simplemente decirles que la fertilidad es un fenómeno que va a depender mucho del estado general de nuestros pacientes. Un paciente que se alimenta bien, un paciente que hace ejercicio, que está en peso, que no fuma, que no se droga, seguramente va a tener un potencial fértil superior al paciente que no lo haga. Por eso hay muchas cuestiones que tienen que ver con el proceso reproductivo, que tienen que ver con el estado general de salud de los pacientes. Y nosotros, inmersos en el Departamento de Bioquímica Clínica y en un hospital público, hacemos especial hincapié en todos estos fenómenos que parecen poco relevantes, pero que adquieren gran importancia cuando nos enfrentamos a casos reales de infertilidad. De hecho, hemos logrado que un paciente deje de fumar espontáneamente por 3 meses, que es el tiempo de la espermatogénesis, y multiplicó por 10 el número de espermatozoides recuperados en las técnicas de fertilización asistida. Así que bueno, si bien hay, digamos, factores genéticos que son invalidantes, son los menos, y los más tienen que ver con el estilo de vida, y de eso un poco se trata en nuestro propósito con la presentación de esta asignatura. Así que entonces, para terminar, quisiera concluir como en alguna medida como empecé, que la espermatogénesis y la capacitación son dos procesos claves en la etiología de la infertilidad masculina. Por eso les pido que piensen en todo lo que les acabo de decir. Si tienen consultas o dudas,
pueden hacérmelas llegar. Yo me voy a ir también acercando a las distintas comisiones, como para poder tener un contacto con ustedes, ya que en esta oportunidad las clases teóricas van a ser absolutamente virtuales, pero no quisiera perder el contacto, la relación, y más que nada ver, digamos, tener un verdadero feedback de si yo lo que estoy enseñando se está entendiendo en su totalidad. Así que bueno, así empezamos. Un abrazo a todos.